Saludos, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de la Fundación Dominicana Debate Global. En este podcast nosotros vamos a tratar el tema de las industrias culturales, creativas y de la innovación en ocasión del Día Mundial de la Innovación y la Creatividad. Afortunadamente contamos para tratar un tema de tanta importancia en el mundo de hoy con el doctor Ernesto Piedra, que es un reconocido consultor internacional, catedrático, economista, especialista en propiedad intelectual y sobre todo en las industrias culturales y creativas. En otro ámbito contamos con la doctora Carolina Romero, que es una experta en derecho de autor y propiedad intelectual y en economía naranja, más otras especialidades como comercio, etc. Es decir que para nosotros en la Fundación Dominicana Debate Global es una gran oportunidad poder contar con dos personas de tan buen calibre y capacidad técnico y académico que van a ayudarnos a comprender esta materia tan importante en la economía del mundo y en el desarrollo de hoy. Pero sobre todo orientado a los sectores más jóvenes, titulares de derecho de obra y al pueblo en sentido general, a los pueblos de toda la América y el mundo, que son los que más necesitan conocer cómo lo que están haciendo, siendo parte de esta inmensa industria cultural y creativa y de la innovación, pues pueden ellos tener beneficios y pueden ayudar a fortalecer las economías de los países a donde viven o de donde son. En ese orden vamos a iniciar preguntándole o planteándole al doctor Ernesto Piedra que nos dé una visión de algunos parámetros de definición para poder comprender la cuestión de las industrias culturales creativas de la innovación a la luz de un público que necesita cada día más conocimiento y cada día mejor ilustración. Díganos, doctor, entonces, por favor. Gracias, querido doctor Trajano Santana, por esta invitación. Mi querido amigo de un tiempo largo que vamos y seguimos acumulando, y más el gusto aquí con Carolina Romero. Gracias, Colombia. Gracias, República Dominicana. Gracias desde México. Y como mencionó en su presentación, doctor Santana, soy economista y voy a recargar mi paseo por estas nociones y me voy a extender un poco más de las industrias culturales y de las creativas y de la innovación, a mencionar que, por ejemplo, en el campo de las industrias, del campo legal, se ha conocido como las industrias protegidas por el derecho de autor. He aprendido de ustedes que el derecho de autor se puede complementar con las patentes, pero en este caso es el contenido creativo que eventualmente la UNESCO en el año de 2000 denominó industrias culturales y las definía como unas industrias que combinan la creación, producción y comercialización de contenidos intangibles y por su naturaleza culturales. Yo siempre digo que el fenómeno que queremos analizar aquí queda mal definido por la denominación de industrias culturales, porque lo creativo y lo innovador puede llegar a ser industrial, puede entrar a un proceso mecánico, automatizable, digitalizable, pero el efecto de la creatividad no es automático, no presionamos un botón para detonar creatividad. Pero tiene una gran ventaja esta denominación de industrias culturales. Es muy clara, aún para alguien que no sepa nada de este tema, le transmite buena parte del mensaje. En la tradición anglosajona evoluciona en industrias creativas y se le agregan a esos campos como la literatura, las artes plásticas, los audiovisuales, la música, etcétera. Se le agrega un fuerte componente de lo digital y hasta de la publicidad, que tiene contenidos creativos y toma un carácter más contemporáneo a partir del 2010, promovido por el gobierno británico.
En Estados Unidos se le llama industria del entretenimiento y ya le mezclan los deportes, pero ya es otra denominación. Y bueno, estoy seguro que la doctora Romero nos comentará un poco más de esta denominación de economía naranja que impulsan sobre todo Iván Duque y Felipe Buitrago, y que ha hecho que Colombia, con todo lo que a veces leo de críticas, de observaciones, hoy lleve la punta de este empeño por reconocer que, aquí tomo otra vez la palabra como economista, que hay una actividad, hay un sector de actividad económica que basa su operación en la creatividad y en la innovación. Igual que no existiría el sector del petróleo, ni la extracción, ni la refinación petroquímica básica, secundaria, terciaria, si no existiera el crudo como un insumo esencial. Sin la creatividad no existirían estas denominaciones que hoy estamos discutiendo aquí entre todos. Termino diciendo, como economista lo veo como un insumo productivo. No es pensar en mercantilizar un sector de la cultura y la creatividad, es decir, dentro de la operación de este sector de la cultura y la creatividad hay imbuido un sector económico. Hay gente que trabaja, que produce, que exporta, que invierte, etcétera. Entonces, en sí mismo es un sector de actividad económico que le viene bien tener un marco legal más adecuado, un marco regulatorio actualizado y un marco de política pública y privada. Y creo que algo muy importante que rescato de la experiencia colombiana, en otras ocasiones de la chilena, la argentina, es reconocer a este sector como un sector importante, como un sector económico, como un sector articulable con fuertes impactos transversales en el conjunto de la sociedad y de la economía. No es como a veces hemos pensado la sociedad y el sector de la creatividad, la economía y el sector de la cultura. Está imbuido, prácticamente no pasamos un minuto, un segundo de nuestras vidas sin exposición a obra pictórica, música, software, etcétera, que van abrazados por estas industrias culturales y creativas. Gracias, doctor. Excelente, doctor. Muy bien, muchas gracias. La doctora Carolina pudiera ampliarnos un poco algunos elementos que puedan ser tal vez comparativos con esa experiencia colombiana y sobre todo ampliar los elementos tratados por el doctor Ernesto Piedra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy especial al doctor Trajano Santana en República Dominicana, también al doctor Ernesto Piedras en México, y agradecerles esta invitación a hablar de un tema que es como de los que están tomando hoy en día una gran tendencia, no solo a nivel global, sino particularmente también a nivel latinoamericano. Nosotros consideramos que este vínculo, como ya lo expresaba el doctor Ernesto Piedras previamente, entre economía y cultura, y del cual venimos hablando pues desde hace algún tiempo, no solamente en los países, sino a nivel multilateral, es muy importante y genera unas oportunidades también para los países de América Latina y el Caribe. En el caso concreto de Colombia, como ya lo había mencionado previamente el doctor Ernesto Piedras, eh, recientemente el actual gobierno, liderado por el presidente Iván Duque Márquez, en su momento se propuso establecer unas políticas públicas que de manera transversal apoyaran también este sector económico. A ver, aquí yo quisiera mencionar de que cada país puede darle un alcance distinto a estas políticas y también a la terminología empleada, porque ya como lo mencionaba el mismo doctor Ernesto Piedra, la terminología empleada puede ser economía creativa, industrias del entretenimiento, industrias protegidas por el derecho de autor, y casi todas tienen un alcance distinto dependiendo de los sectores económicos que querramos medir y dependiendo también de qué es lo que nos interesa medir. En el caso concreto de Colombia, lo que se dijo es que estas actividades que se han llamado economía naranja
son actividades relacionadas con la creación, producción y comercialización de bienes y servicios cuyo contenido es cultural y creativo, pero que además puede estar protegido por la propiedad intelectual. Y aquí es donde entra a jugar un rol muy importante el derecho de autor y los derechos conexos muy particularmente. Y en muchas oportunidades yo me doy cuenta de que a veces se habla mucho sobre el sector cultural y creativo, pero se habla muy poco del derecho de autor. Y esto tal vez es lo que genera a veces una desconexión de entender cuál es el rol del derecho de autor en el marco de estas políticas. Básicamente, el derecho de autor pues provee unos incentivos. Algunos incentivos son unas motivaciones intrínsecas, que son esas motivaciones que tiene el autor para crear y que no necesariamente están relacionadas con una retribución económica. Uno de los economistas de la OMPI, el doctor Alexander Kunz, pues lo mencionaba en un artículo que él publicó bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y él decía, al autor muchas veces les gusta ganar un reconocimiento, y ese reconocimiento precisamente está como en esa reputación que se gana entre sus pares o entre el sector creativo dentro del cual él está participando. Para el derecho de autor, estas motivaciones intrínsecas es lo que nosotros conocemos como derechos morales, que es esa posibilidad de siempre el autor estar relacionado con su obra y además de eso, pues recibir este reconocimiento en el entorno social. Sin embargo, el derecho de autor no solamente provee ese tipo de incentivos, el derecho de autor también provee incentivos económicos. Y aquí es cuando nosotros hablamos de todo el engranaje que se tiene en el marco de esta economía creativa. Porque cuando nosotros vamos a hablar de qué manera podemos monetizar esta creatividad, que es una palabra que está muy de moda hoy en día, y la manera de monetizar esa creatividad es a través del derecho de autor y concretamente a través de los incentivos económicos que provee el derecho de autor, que es lo que nosotros conocemos como los derechos patrimoniales. Estos derechos patrimoniales son los que están en el comercio, los que se pueden transar, los que se pueden negociar, los que son objetos de un intercambio en distintos sectores económicos y que, por supuesto, el sector creativo lo recibe como un incentivo para continuar creando. A ver, es probable que no en todos los países y no todas las personas seamos conscientes de esto, pero si nosotros vamos a ver la manera en que este sector creativo se financia, también vamos a darnos cuenta que es casi que imposible que un Estado financie 100% las actividades creativas. Eso ni por mucha voluntad política que exista es posible, pero ahí es donde entra precisamente el rol del derecho de autor, porque los sectores creativos necesitan tanto la financiación pública como la financiación privada. Y para que exista esa financiación privada es necesario contar con los incentivos necesarios. Y uno de esos incentivos es este, el derecho de autor y los derechos conexos. Entonces, bueno, acá hay un tema que también es importante mencionar y es que tampoco podemos considerar que la responsabilidad para promover estos sectores esté en cabeza de una sola entidad. Es imposible también, dada la transversalidad de la economía creativa. Y en el caso de Colombia, me gustaría mencionar que precisamente atendiendo a esta transversalidad y la necesidad de que participaran distintas entidades del Estado, acá se creó el Consejo Nacional de Economía Naranja. Y ese Consejo Nacional de Economía Naranja, que está liderado por el Ministerio de Cultura, vincula a distintos tipos de entidades. Entonces, por ejemplo, vincula el sector comercio, pues por ser precisamente estos unos sectores económicos muy relevantes. Vincula el sector de TIC, o sea, el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, porque ya hemos evidenciado hasta el cansancio cómo el Internet y el entorno digital se ha convertido también en un principal medio de explotación de este contenido creativo.
Vincula también al Ministerio de Trabajo porque ahí hay muchas cosas asociadas en las variables laborales y que están relacionadas pues con todos estos temas. Vincula educación porque se requiere también mucha formación del talento y esto es impulsado desde el Ministerio de Educación. Incluye a MinHacienda, por supuesto. Hoy en día en todos los países sabemos el rol fundamental que juega este ministerio, que en algunos países recibe otro nombre, pero que es importante porque dentro de las políticas también puede estar, por ejemplo, incentivos como incentivos de naturaleza tributaria que permitan la inversión en estos sectores. Y todos ya sabemos lo reacios que son los ministerios de Economía y de Hacienda a otorgar estos incentivos de manera tan sectorizada y obviamente se necesita del apoyo de ellos para poder lograrlo y esa es la razón por la cual el Ministerio de Hacienda está en este Consejo Nacional de Economía Naranja. Y bueno, encontramos otras entidades como por ejemplo la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Es importante que siempre las oficinas de derecho de autor tengan este rol. Encontramos también, por ejemplo, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, que es el que se encarga de la educación para el trabajo, formar en el ámbito técnico y tecnológico a muchos talentos. El Departamento Nacional de Estadística, y esto es importantísimo. Lo que no se mide es como si no existiera. ¿Sí o no, doctor Piedra? Entonces, es importantísimo que estas entidades que a nivel nacional se encargan de las mediciones reconozcan también la importancia de medir la economía creativa. En el caso de Colombia, el DANE está encargado de la cuenta satélite de cultura, que es una cuenta que se ha ido ajustando dependiendo de las necesidades del país y de lo que se quiere medir, pero si nosotros no conocemos como que un antes y un después, pues tampoco vamos a saber qué impacto han tenido las políticas públicas en estos sectores creativos. Y además de eso, tampoco vamos a saber de qué manera estos sectores creativos contribuyen al empleo, al comercio exterior, al Producto Interno Bruto. También encontramos aquí pues el ente líder de las políticas públicas en Colombia, que en este caso es el Departamento Nacional de Planeación, y que ha liderado pues no solamente la inclusión dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en el caso de Colombia, por primera vez un Plan Nacional de Desarrollo tiene un capítulo específico dedicado a la promoción de la cultura y la economía creativa, y se procuró que este capítulo específico además estuviera en concordancia con algunos objetivos de desarrollo sostenible para que estas políticas fueran alineadas también con esos objetivos de desarrollo sostenible. Y adicionalmente a eso, el Departamento Nacional de Planeación también lideró recientemente la expedición de un documento COMPES de propiedad intelectual con el objetivo también de que las políticas en materia de propiedad intelectual estuvieran alineadas con las políticas de promoción de la economía creativa. Entonces, esto es básicamente la información que quería contarles como del contexto de lo que se ha estado realizando en Colombia y por supuesto tratando de que estas políticas también sean a largo plazo, porque eso es otra falencia que a veces ocurre en nuestros países y es que se promueven a veces políticas que no tienen una continuidad a través del tiempo y esto va generando unos retrocesos en la efectividad de la aplicación de las políticas. Muchísimas gracias. Exactamente, doctora, muchas gracias. Realmente es una buena panorámica de el modelo y experiencia colombiano en materia de las distintas accesiones de la cuestión de las industrias culturales y de la innovación. Nosotros pensamos que un poco en algún momento estuvimos tratando los temas de política de Estado y compartiendo algunas visiones, que Colombia es un puntal fundamental en el impulso y promoción de estas industrias, que sí han demostrado que pueden ser importantes en fortalecer las economías de los creativos, los titulares, y que bien puede ser un modelo que pudiéramos impulsar a nivel de toda la región, cada quien con su particularidad
en relación a su cultura, a su tradición, sus conocimientos. Y la cuestión de los gobiernos, que son los que de alguna manera tienen que impulsar, porque son los órganos rectores a partir de la propiedad intelectual, que establecen la normativa, que pueden ser un soporte fundamental para que el creativo pueda tener un espacio para impulsar su obra. Pero además de que, a pesar de que ciertamente los estados, los gobiernos, no pueden ser los garantes de asumirlo todo, pero nosotros vemos que asumen poco en el impulso, y la verdad es que es necesario que pongan en agenda el tema de las industrias culturales y creativas, incluso las propias políticas y las herramientas que impulsa el derecho de autor y la propiedad intelectual como herramientas esenciales para que los gobiernos de su explotación puedan generar riqueza, que al distribuirla en los planes sociales y humanos de los pueblos mejoren la calidad de vida de todos los seres humanos en el espacio, territorio aéreo, marítimo y terrestre en que cada quien viva. Entonces, el doctor Ernesto nos pudiera entonces, asumiendo algunos criterios que también la doctora Carolina lo involucró, lo envolvió, lo planteó desde una visión ecléctica, tanto del aspecto económico como del aspecto también jurídico y del aspecto de gobierno y de Estado. ¿Cómo entonces pudiéramos ver que pudieran ser políticas de estados orientadas a impulsar esta materia, esta dinámica creativa y productora de dineros, de riquezas, de ingresos, cómo poder también monetizarlo para mejorar la calidad de cada uno de nuestros autores, como el gobierno debe ser un ente de promoción, de impulso y de apoyo a estas industrias para fortalecer las economías de sus países. Gracias, doctor. Suscribo todo lo que han dicho, tomo nota de todo yo. Y decía la doctora Romero, lo que no se mide no existe. Yo creo que una contribución que podemos tener desde la ciencia económica es generar esas métricas de algo tan etéreo como nuestra cultura y nuestra creatividad. Le voy a poner números. Ya nos explicó la doctora Romero la cuenta satélite, y usted la ha mencionado también. Es una forma, es un sistema de cuentas nacionales dedicado, una parte del sistema de cuentas nacionales que por convención de la Organización de las Naciones Unidas desde la década del 50 tenemos en todos los países del bloque capitalista en esa época y eventualmente prácticamente todos. Y ahí medimos la cuenta satélite de la cultura y la creatividad. Ahí va una medición de lo que la autoridad estadística de cada país, y felicidades porque Colombia ha sido de los pioneros desde hace casi 2 décadas. República Dominicana recientemente ingresó a este selecto club. Tuve el privilegio de trabajar muy cercanamente con ustedes en esos empeños. México la tiene ahora. Y lo que yo digo siempre cuando veo ese 3 a 3.5% es los gobiernos, las entidades oficiales miden lo que tienen a la vista. Pero esa cuenta satélite es un gran esfuerzo, pero no captura todo el hecho estilizado de la cultura y la creatividad que queremos medir, porque muchas de estas expresiones son performances callejeros, son grafitis, son cantantes, como le decimos en México, vagoneros, se suben al autobús, se suben al metro, son pintores informales, algunos son muy famosos y aún así viven en la informalidad. Cuando hemos hecho la medición con el componente de economía sombra en México, la métrica llega a 7.4%. Entonces, claramente ahí hay un sector de actividad económica muy importante que ya existe. No estamos proponiendo inventarlo, es nada más darle esa formalidad en su marco legal, en su política pública,
Pero ahí yo voy un poco más allá. Los gobiernos han sido muy omisos en reconocer, otra vez, felicidades Colombia, con un presidente así, con empeños académicos como los de usted, doctora, y muchos amigos más, en reconocerse. Y ahí creo, casi lo digo en tono de broma, que en la región del Caribe, de Latinoamérica, tenemos un problema oftalmológico. Tenemos una miopía de no vernos y reconocernos a nosotros mismos. Quiero puntualizar, somos una potencia económico-creativa de talla mundial. Prácticamente no hay otra como nosotros. Estemos en Dominicana, estemos en el Caribe colombiano o en Bogotá, estemos en Oaxaca o Puebla o Brasil, somos una potencia. Y si otra vez recurro al ejemplo de la industria del petróleo, es como que tuviéramos yacimientos interminables, pero con una mejor noticia. Si extraemos un barril de petróleo, lo agotamos. Mañana ya no tenemos ese barril. Si hoy creamos y producimos en torno a ello, mañana volvemos a producir, porque la creatividad se multiplica, tiene ese efecto multiplicador. Incluso sustento aún más mi argumento de que somos una potencia económico-creativa. No es extraño que cada calle que yo recorro en la República Dominicana es una calle histórica. Cada punto que piso en Colombia es un sitio con 1000 historias, pasadas, presentes y sabemos que por venir. No es extraño que tengamos estas reservas arqueológicas en México por todo el territorio. Eso es creatividad que hemos acumulado por siglos. No somos una región de moda hoy. Hoy la música colombiana nos hace bailar a todos y la dominicana, la bachata, bueno, no paramos. Pero no es de moda. Siempre han estado ahí y van a seguir estando. Entonces, por eso digo que es un problema de miopía. ¿En qué momento los que somos académicos no nos reconocíamos como unos países económico-creativos? Los gobiernos no reconocen la conveniencia de darle esta formalidad a la economía creativa. Pero me voy más allá y yo digo que los números pueden ser el manotazo en la mesa para darnos ese reconocimiento que, como decía la doctora Romero, el Ministerio de Hacienda no da, pero si le damos números y le dejamos claro cuál es la recaudación, la generación de empleo, de producción, de exportación, de divisas, de inversión en infraestructura, y así me puedo seguir con el discurso económico, pueden ser convincentes esos números. Los gobiernos a veces han sido miopes y consecuentemente culpables. Pero la sociedad en su conjunto lo somos en la misma proporción. El padre de familia que le dice a su hijo, no curses la carrera de concertista, mejor ve a sacar una carrera formal de las tradicionales, está cometiendo la misma omisión que un legislador, que un servidor público. Entonces, creo que es el momento de ese manotazo en la mesa en donde nos demos cuenta que los países que más crecen hoy son los que operan bajo la creatividad. Vean a Corea, vean al Reino Unido. Las empresas que más valen, Apple, Google, son las que operan sin activos físicos sobre la creatividad. Y de esa creatividad en la región nosotros abundamos. Entonces, cada día que no encauzamos y aprovechamos de mejor manera esta riqueza del insumo creativo que es renovable y, por cierto, contamina mucho menos que el petróleo, cada día que no generamos un empleo desde ahí, estamos lastimándonos a nosotros mismos. Es tiempo ya, como usted lo ha trabajado desde su plataforma del derecho de autor en nuestra querida República Dominicana, como la doctora Romero y yo lo hacemos desde la esfera de la consultoría y la academia, de una vez por todas reconocernos. En Italia no tienen duda de su importancia en la creatividad, en Francia tampoco, en Inglaterra ni de chiste, ¿sí? Sus actividades económicas, por ejemplo, los británicos dicen,
Mi sector de actividad económica más importante es el diseño. No es la industria aeroespacial, no es la de cómputo, es el diseño. Y lo cuantifican y hacen una política en torno al diseño. Entonces, ellos nos ganan en ese convencimiento. Convenzámonos, convenzámoslos, porque este tipo de esfuerzos que está conduciendo usted, doctor Santana, desde aquí, es muy importante cómo lo complementamos entre todos nosotros. Pero los que hay que convencer están allá afuera. Ya los refirió la doctora Romero. Muy importante salir y vociferar mucho estos mensajes. Ya, doctor, excelente. Fíjese que por eso es que existe la Fundación Dominicana Debate Global. La hemos creado con un grupo de expertos en diferentes áreas, con un grupo de amigos, consultores internacionales como son ustedes, con la intención de seguir proyectando y promoviendo la visión desde el sector privado, desde la sociedad civil o desde cualquier posición pública que podamos desarrollar, y que todas son transitorias y regularmente son muy breves, pues tienen que existir otros órganos multilaterales, regionales, locales o domésticos, en la que junto con la sociedad civil pues podamos seguir impulsando estos talentos, estos valores. Somos una potencia mundial en creatividad y es una fuerza renovadora de cambio y de transición continua. Pero hay un valor agregado que a nuestro petróleo, que es la creatividad, ella tampoco genera las confrontaciones y las guerras que por el petróleo se producen. Entonces, también aportamos a la paz del mundo, a la integración. Entonces, estimo que la cuestión de medir lo que genera las industrias culturales, creativas, de la innovación, sea en una visión anglosajona y en una visión más amplia o, qué sé yo, latinoamericana. La realidad es que toda, junto con, como llama la economía sombra también, que es parte de la industria creativa, pero no la economía sombra que está relacionada con las cosas que fuera del marco de ley existen en el mundo y en la economía y en los gobiernos, sino lo que todavía no está incorporado en el aparato, en el PIB o en lo que se produce para fortalecer las economías. Por eso el número es alto. Al llegar a un 7 o más %, si involucráramos todas estas variables, pues probablemente estaríamos hablando de un sector de la economía que produce más que los mismos sectores tradicionales. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que los gobiernos, si se pusieran aunque sea unos lentecitos, unos lentes que le ayudara a ver un poquito mejor si tienen el problema de la miopía, pues se darían cuenta que en este mundo en transición, de una economía que cada día viene a ser más volátil como consecuencia de la inestabilidad política del mundo, en la que las guerras y las confrontaciones serán o son continuas por un problema geoestratégico de los países hegemones, pues evidentemente que los gobiernos van a necesitar mirar otros renglones de la economía que les va a ayudar a fortalecer sus balanzas comerciales y sus balanzas de pago en sus pueblos, que le va a ayudar a fortalecer la calidad de vida a los seres humanos, a los ciudadanos de cada país. Y ahí está entonces la industria creativa y todas sus accesiones y todos sus criterios que alrededor de ella se puede involucrar. Entonces pensaría yo que fuera bueno que ustedes nos den una panorámica de qué estamos hablando entonces del otro paso que sigue a estas cuentas satélite. Porque las cuentas satélite la tienen una buena cantidad de los países de América Latina, de nuestra región de América Latina. Aquí la tenemos, pero yo no sé qué se hace con la cuenta satélite, porque no la están usando o no se ha usado como una medición para
introducirla en política de Estado a partir de lo que produce para el PIB nacional. ¿Qué pasa en México al respecto? ¿Qué pasa en Colombia al respecto? ¿Y qué pasa en nuestra región de América Latina al respecto? ¿Cuál sería entonces el otro paso, el segundo paso, para ir creando las condiciones y llevando a la conciencia al gobierno, a los gobiernos, para que esta herramienta sea usada para establecer políticas de promoción, de impulso, para que esto pueda fortalecer la economía de su país? Sí, doctor o la doctora Carolina. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo, además de pensar en términos de cuenta de satélite, pensaría en términos de medición económica, ¿no? Porque digamos que las cuentas satélites a veces a nivel país pueden variar un poco, no necesariamente son comparables entre ellas. Yo les puedo hablar pues de la experiencia colombiana. En el caso de Colombia, cuando se definieron cuáles eran las actividades económicas que se iban a incorporar en las cuentas satélites de cultura, se dijo que algunas actividades iban a ser de inclusión total y otras iban a ser de inclusión parcial. Básicamente las que están incluidas en su totalidad son aquellas que producen bienes o servicios directamente relacionados con la propiedad intelectual o protegibles por la propiedad intelectual. Y aquellas que tienen una inclusión parcial son aquellas que, si bien se pueden medir, no necesariamente todo lo que producen en esos bienes y servicios están protegidos totalmente por la propiedad intelectual. Entonces yo les voy a colocar algunos ejemplos. Uno puede encontrar que en el sector turismo hay muchas situaciones que se apalancan precisamente en expresiones culturales tradicionales o se apalancan en bienes protegidos por la propiedad intelectual. Pero obviamente el sector turismo tiene una transversalidad que emplea otros sectores económicos, emplea también el sector transporte, emplea el sector hotelero, emplea el sector aéreo o incluso el sector marítimo. Entonces, digamos que hay algunos sectores que no todo el sector no está directamente relacionado con estos bienes protegidos por la propiedad intelectual, pero sí se ven apalancados en él. Yo les quisiera colocar un ejemplo. Cuando acá en Colombia, a raíz de que ya se habían completado la mayoría de los esquemas de vacunación y gracias a eso fue posible realizar algunos eventos o espectáculos públicos como conciertos que implicaban aglomeraciones de personas en un mismo lugar, en estadios, en teatro, etc. En Medellín, una de nuestras artistas más queridas, Karol G, decidió hacer 2 conciertos en un fin de semana. Y recuerdo yo las noticias relacionadas con ese concierto. Fueron impresionantes. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, toda la logística del concierto implicó la empleabilidad de muchas personas que estaban involucradas a esa logística. Me refiero gente que trabajó para poder hacer esta producción, estos montajes, previamente al concierto, pero además durante el concierto se emplearon alrededor de solamente 400 meseros, porque eran de esos conciertos en donde además habían palcos y las personas se sentaban y ordenaban comida y ordenaban el consumo de bebidas alcohólicas. Y solamente en esos 2 días de concierto estuvieron en promedio 400 meseros, imagínense. Pero no solo eso. Durante ese fin de semana, la ocupación hotelera en Medellín fue la ocupación hotelera casi del 100% prácticamente. Y eso solamente se había logrado en Medellín con un evento que es muy famoso, que conocemos como la Feria de las Flores. La Feria de las Flores dura aproximadamente una semana, pero los conciertos de Karol G en un fin de semana lograron lo que la Feria de las Flores lograba en una semana, ¿sí? Esto es impresionante y yo lo digo es porque a veces escucha uno como esta intención de anteponer
el sector creativo frente a otros sectores cuando en realidad son completamente aliados, completamente interdependientes, completamente interrelacionados. Y ahí también está a veces la dificultad de medir. Yo sé que el doctor Ernesto, cuando le hablan de medición, dirá, bueno, es que hay muchas veces que ni siquiera podemos comparar las mediciones porque cada quien le va metiendo como lo que considera importante medir y al momento de comparar se nos dificulta la comparación. Yo creo que más allá de eso es que cuando se tomen estas decisiones hay que ser muy conscientes de lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, qué vamos a incluir y qué no vamos a incluir. Y yo siento que eso es lo que después nos permite a nosotros tomar esos números en blanco y negro y llevárselo a las autoridades y decirles, esta es la razón por la cual esto es relevante. Nosotros, como dice el doctor Ernesto Piedra, nos tenemos que autoconvencer porque si nosotros no estamos convencidos, pues no vamos a poder convencer a nadie. Y creo que sí tenemos evidencias para poder lograr que poco a poco se vayan abriendo los ojos de los hacedores de las políticas públicas. A mí me causa mucha curiosidad que, por ejemplo, en el caso de Colombia, fíjense que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual encargó o comisionó la realización de un estudio económico por allá en el año 2005 para medir el periodo 2000-2005, pero de lo que conocemos como industrias protegidas por el derecho de autor. Y recuerdo que el resultado de ese estudio era súper evidente, o sea, 3.3 del Producto Interno Bruto, pero además 5.8% de la población ocupada en el país y más del 13% de la población ocupada en las ciudades más grandes. Y adicionalmente a eso, cuando se comparaba con los sectores tradicionales, que también mencionaba previamente el doctor Ernesto Piedra, en el caso de Colombia, se lograba evidenciar que esos porcentajes superaban lo que representaba en Colombia productos o exportaciones que para nosotros eran muy tradicionales como el petróleo crudo o el gas, o incluso duplicaba otros productos tradicionales como la exportación del café. Entonces, piensa lo relevante que es, pero aún con ese dato, decíamos, pero aún así, no se le quiere invertir, no se le quiere impulsar, ¿sí? Y esto es curioso porque fíjense que a veces incluso con la evidencia nada pasa y obviamente el dato no es un dato por sí mismo, el dato nos tiene que servir para algo, tiene que cumplir con una finalidad, porque nos podemos pasar toda la vida haciendo estudios económicos, mostrando la evidencia y viendo que nada pasa y que nada cambia, ¿sí? Y lo importante es un llamado a la acción, que en términos políticos es voluntad política. En términos políticos, todo se puede hacer con voluntad política. Y aquí es donde hay unas dificultades muy grandes, que es obtener esa voluntad política. Nosotros nos vamos a dar cuenta que las industrias creativas son resilientes, se contraen menos en épocas de crisis, pero así sea contrayéndose, luego logran otra vez renacer y resurgir de las cenizas cuando han pasado estas épocas de crisis. Requiere muy pocas inversiones, o sea, si ustedes ven otros sectores económicos, realmente necesitan mucha inversión para poder apalancarse. El sector creativo requiere muy bajas inversiones para apalancarse y aún así nos cuesta trabajo tomar esa acción o ese llamado a la acción. Además de que, como mencionaba previamente también el doctor Piedra, son ambientalmente sostenibles. O sea, se puede lograr ajustar estos objetivos del sector creativo con otros objetivos que nosotros estamos viendo en otros sectores, como es precisamente el cuidado del medio ambiente y otro tipo de acciones. Así que yo creo que tenemos muchos motivos, muchísimos, que también tenemos evidencia y aún así nos cuesta.
nos cuesta. Y ahí es donde volvemos a lo mismo. Todo parte de la voluntad política. Claro, claro, la voluntad política es esencial en todas las políticas públicas y sobre todo en temas como este que todavía no se comprende la fortaleza que tienen el desarrollo de los países. Y nosotros estamos, al compartir esta visión, impulsando, tenemos que seguir impulsando la visión para que en la medida en que la gente se vaya empoderando, vaya creando los reclamos a los que hacen las políticas públicas. Entonces, doctor, algo más o menos relacionado con el tema original del planteamiento. Sí, claro. Después de la cuenta satélite, que son mediciones para definir políticas públicas o punto de partida, ¿qué sigue en el marco del impulso de los datos, las mediciones y las estadísticas como una demostración de los aportes que se hacen a la economía? ¿Qué sigue para que las autoridades o los que hacen las políticas en el Congreso, en los gobiernos, en la municipalidad, puedan entonces incorporar estas informaciones o cómo les sirven para que puedan establecer políticas de fortaleza, de promoción, de impulso, de apoyo a los creativos de obra generadora? Es que es fundamental ese planteamiento que ustedes han hecho. Lo primero que logramos tener y celebramos con la cuenta satélite es un dato, una estadística, que no es un indicador. Cuando lo combinamos con otros elementos, generamos indicadores que ya tienen un poder analítico mayor. Generamos análisis que sustentan, o deberíamos generar análisis que deberían también sustentar el desarrollo de una política cultural y creativa, pero yo le agrego ahí un término, retomando mucho de lo que ha dicho la doctora Romero: política cultural y creativa integral. No tiene que estar aislada, ya dijo, de lo hacendario, las tecnologías de la información. Hoy más de la mitad de nuestros contenidos creativos son apropiados por la vía digital, y el turismo, y la generación de empleo, etcétera. Ya tenemos ese análisis, deberíamos tener esa política pública cultural y ejecutarla. Vuelvo a usar una analogía. Es como un check-up médico que nos deberíamos hacer cada año. Vamos, nos toman una serie de pruebas y ya nos dicen: tu peso es este, tu presión es esta, tu salud. Nos dan varias indicaciones: come menos, toma menos azúcar, menos sal, ejercítate más. Hemos ido al doctor, hemos invertido dinero y tiempo en tener esos datos, esa información. Si salimos y no reaccionamos a las indicaciones del médico, no hubiéramos ido. ¿Para qué le hacemos perder el tiempo y el nuestro y el dinero? Diría un bolero mexicano de don Álvaro Carrillo: vivamos en la feliz inconsciencia. Pero si tenemos ese check-up de nuestro sector de la cultura, de la creatividad, de la innovación, reaccionemos ante ello y entonces invirtamos, encaucemos, porque si no, incluso, por ejemplo, yo diría, estamos cometiendo unas injusticias terribles. ¿A qué me refiero? ¿Por qué un poeta, por ejemplo, un novelista o un artista plástico, que, como bien apuntaba usted, doctor Santana, es más conveniente para ellos y para la sociedad que operen en la formalidad, pero aún operando en la formalidad no son considerados trabajadores y no tienen derecho a seguridad social, y con ello a una jubilación? Claro que los poetas nunca se jubilan. Yo no conozco a nadie que me diga: soy un poeta retirado. Mueren poetas, mueren pintores y son más felices que nadie, pero tendrían el derecho de una guardería y una atención médica y un tratamiento formal. Entonces, sí es mucho el trabajo que tenemos pendiente y que debemos hacer, y volvemos mucho a partir de la estadística, de su análisis y de su instrumentación. Y luego también usted puntualizaba: algunos países los tenemos y otros no. Otra cosa para la que nos sirven los números es, si vuelvo al caso del check-up médico y a mí me dicen: mides 1,79,
ya quien escuche eso va a saber si soy alto o bajo de estatura. Es comparable. ¿Cuáles son las propiedades que debe tener un indicador y una estadística económicos? Tiene que ser metodológicamente robusto, como es la cuenta satélite. Tiene que ser comparable para poder decir mi PIB es más alto que el de ustedes. Quiero ver, vean ustedes qué estamos haciendo bien o no. Y tiene que ser, entonces, metodológicamente robusto, comparable y replicable en el tiempo. Porque igual que en el check-up, se puede decir, ah, mira, tu salud mejoró porque esa receta funcionó. Ah, ir viendo la película, la evolución, no solo la imagen estática. Y claramente, y también retomo el comentario de la doctora Romero, cuando yo he trabajado proyectos en la ciudad de Puebla o el Estudio Nacional de Guatemala, o he sido invitado por mis amigos dominicanos, bueno, y con el presidente Duque y Felipe Buitrago, tuve el privilegio de prologar su libro de Economía Naranja, por una amistad y colaboración de mucho tiempo que tenemos. Lo primero que hacemos es eso que la doctora Romero indicó. La primera pregunta es, ¿qué es cultura aquí? Si yo voy a Oaxaca, un elemento de la naturaleza que está en el suelo, que se llama barro negro, no es un elemento de la naturaleza, es un elemento cultural. Yo no podría medir la cultura de la Ciudad de México sin los tacos, sin la gastronomía callejera, que es expresión. Mis colegas ingleses me dicen el fútbol y yo les digo, ah, ¿lo tomas como el entertainment de Estados Unidos? Me dicen, no, que no se te olvide que el fútbol era una práctica callejera a la que le pusimos reglas y se la vendimos a todo el mundo y hoy todo el mundo la juega. Es nuestra cultura, pero se vuelve la nuestra. Cuando sale el equipo nacional mexicano y todos entonamos los mismos cantos, hay un efecto identitario. La cultura es identidad, la cultura es tradición. Entonces el deporte puede ser entretenimiento, pero jugar, y no me refiero al deporte solo como espectáculo comercial, el salir a jugar con la camiseta de un color es un efecto identitario. Entonces esa pregunta es la más compleja para luego emprender la medición, pero aquí, ¿qué es cultura? El tequila es cultura en México, y así el ron en República Dominicana y en Colombia, por supuesto. Entonces, esa es la primera pregunta y muy compleja. Y ya la menciona en términos estáticos, pero también mencionamos ya las tecnologías de la información, la digitalización, el streaming, el internet. Yo recuerdo cuando trabajábamos en el modelo de la cuenta satélite de la cultura para Iberoamérica, bajo el auspicio del convenio Andrés Bello, que por ejemplo, un día estando con mis colegas que hace casi 20 años eran mucho mayor, yo los veía mayores que yo, y de repente les dije, oigan, los videojuegos. Y me dijeron, no, videojuegos es otra cosa. Les dije, no, espérenme. Los videojuegos tienen un guión, tienen personaje, tienen música, son un imaginario que corre sobre una plataforma digital, electrónica, pero es el nuevo trompo y valero de los chicos de hoy. Y por cierto, ya no solo de los chicos, yo veo a la gente de edad muy avanzada que no para de jugar. Y aquí yo uso mucho un hashtag que es jugar no es cosa de niños. Yo en México les puedo decir, hay casi 75 millones de gamers en el país, de los 126.1 millones de habitantes. Entonces, la cultura y la creatividad y la innovación evolucionan y hoy cada vez más rápido que nunca en la historia. Entonces, esto es precisamente replantearnos cada día hoy qué es cultura, hoy qué es creatividad. Y con la experiencia de nuestra región sabemos que evolucionó mucho de ayer y de varios años atrás y de nuestra bellísima historia patrimonial. Muy bien, doctor. Bueno, la industria cultural y creativa es una dinámica imparable, más en el mundo de hoy día, digamos, de las últimas
3 décadas que la tecnología de la información y la comunicación va conduciendo con la innovación todo ese proceso de transformación y de cambio. Y esto, los gobiernos tarde o temprano prestarán mayor interés porque se van a ir dando cuenta de la importancia que tiene en la economía y en el desarrollo de los países. Quiero recordarles que en el día de hoy estamos celebrando este podcast en virtud de que se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, y que en virtud de la resolución de las Naciones Unidas del 27 de abril de 1917, la Asamblea ha aprobado este día para reconocer la importancia que tiene esta industria y la innovación en el desarrollo e integración de los pueblos y los ciudadanos. Por eso en esta ocasión estamos celebrando este podcast con la intención de seguir impulsando la idea, la visión de su importancia. Quisiera entonces saber o cuestionarlo sobre la importancia que tiene esta industria con la preservación de los valores tradicionales y culturales de los pueblos. Porque un pueblo, un país tiene una cultura y todo lo que de ella demana, tiene un territorio y tiene un espacio aéreo y marítimo. Son los componentes que hacen que seamos nación, que seamos soberanos. Entonces, en ese ámbito, los valores que construyen la cultura de un pueblo en el marco de esta industria, qué importancia tiene, qué valor tiene y cómo podemos preservar esos valores tradicionales y culturales, tanto para su monetización, por un lado, pero por otro, como para preservar las naciones en sus valores tradicionales y culturales. Doctora, por favor. Bueno, muchísimas gracias. No, esta pregunta es muy interesante porque, claro, hemos estado hablando aquí de economía y hemos estado hablando de aportación al empleo, al comercio exterior, al Producto Interno Bruto, pero más allá de eso, en el marco de la cultura hay como unos valores incalculables. Es decir, cosas que son intangibles que a veces es difícil de valorar. Es difícil porque supera precisamente, o mejor dicho, su valor intangible supera incluso más allá lo que nosotros podemos calcular en términos económicos. Y eso está referido precisamente a lo que acaba de mencionar en este momento el doctor Trajano Santana, y es lo relacionado con esa identidad cultural de los pueblos. Para mí es imposible pensar en el merengue sin recordar a República Dominicana, sin hablar de Juan Luis Guerra. Para mí es imposible pensar, por ejemplo, hoy en día en los coreanos, ¿sí? Sin hablar del K-pop. O sea, el K-pop se ha vuelto parte de la identidad cultural de Corea del Sur, ¿sí? Y esto, más allá de toda la capacidad que ellos tienen en este momento de medir incluso cuánto aporta a su economía. Yo recuerdo que cuando se puso de moda una canción muy famosa coreana que de pronto algunos de ustedes han escuchado, que se llamaba el Gangnam Style. Yo no sé si la recuerdan. Imagínense que ellos lograron medir cuánto había ingresado en divisas a Corea del Sur gracias al Gangnam Style, ¿sí? Pero más allá de cuánto logró Corea del Sur percibir en términos económicos gracias a una sola canción, la reflexión es cuántas personas alrededor del mundo escucharon esa canción y pensaron por primera vez en Corea.
Es decir, es una manera de hacer presencia global. Y por algo en nuestros países constantemente lo repetimos. Es que nuestros mejores embajadores son los autores y los artistas. Es que nuestros mejores embajadores es cuando hacen una exposición de un pintor en otro lugar, cuando la gente va al cine a ver una película de ese país, cuando la gente reconoce la identidad de ese país asociado a ese producto cultural. Y aquí, pues obviamente podemos encontrar un sinnúmero de expresiones culturales que pueden no necesariamente estar protegidas por la propiedad intelectual, pero en algunos países sí por algunos mecanismos de protección sui generis, para la protección de las expresiones culturales tradicionales. Pero independientemente que exista o no exista un mecanismo de protección sui generis, lo importante es lo que representan en torno a la diversidad cultural. Y aquí uno, por ejemplo, puede encontrar que incluimos aquí sectores como la gastronomía, y ahí encontramos cocinas tradicionales, bebidas tradicionales. En Colombia recientemente el biche, que es una bebida tradicional del Pacífico colombiano, ha recibido este reconocimiento más allá de lo que nosotros podamos valorar lo que representa en términos económicos. Las artesanías, nosotros vamos a encontrar una cantidad de técnicas desarrolladas por nuestros pueblos indígenas originarios, pues por nuestras comunidades locales, sean estas comunidades, por ejemplo, negras, o sean comunidades gitanas del pueblo rom. Vamos a encontrar también cómo moviliza a la gente el turismo, este turismo cultural. Es famosísimo que en todas las partes donde miden las economías de los festivales y las economías de los carnavales, es posible darse cuenta, no solamente, vuelvo y lo repito, lo que esto representa en términos económicos para una ciudad los días de carnaval, sino lo que representa para el espíritu de un pueblo. O sea, es que a un pueblo se le levanta la autoestima por su carnaval, es feliz por su carnaval, es algo que espiritualmente solamente se logra a través de estas expresiones culturales tradicionales. Miren, yo la última vez que fui al carnaval de Barranquilla fue justo el año que comenzó la pandemia, eso fue en el año 2020. Acuérdense que la pandemia comienzan estas medidas de aislamiento obligatorio como en marzo. El Carnaval de Barranquilla por lo general es en febrero, y recuerdo que estuve en el 2020, y este año, que fue el año en que se volvió a hacer de forma presencial, o sea, pasaron 2 años, hasta el 2022 fue que se autorizó nuevamente a hacerlo de forma presencial. No asistí, y unos barranquilleros acá en Bogotá me dijeron: Carolina, queremos celebrar el carnaval en Bogotá. Y créanme que lo que representa para un pueblo esa autoestima es algo difícil de medir, ¿sí? Cuando alguien los invita a una feria popular, cuando alguien los invita a este tipo de celebraciones, les está compartiendo parte de su alegría, les está compartiendo parte de lo que lo identifica. Y eso es algo que podemos recibir, sí, pero es algo que no se puede medir, ¿sí? Entonces, este era como que el mensaje que yo quería también dar, porque claro, es como un plus, una ventaja adicional, además de los beneficios económicos que ya hemos discutido aquí. Esta ventaja adicional es esa contribución a la diversidad cultural, esa contribución a la identidad, esa contribución a la autoestima de los pueblos, esa contribución en términos espirituales de compartir esta alegría, de compartir este sentimiento que termina siendo, como lo mencionaba tanto el doctor Trajano como el doctor Ernesto Piedra, parte de lo que espiritualmente nos une, nos hace sentir también como participantes de algo. Muchas gracias, querida doctora. Doctor, el tema, este planteamiento, que es muy sensible, muy humano, muy patriótico y soberano, sí, tenemos muchos componentes. El Sí. tema de la cultura propiamente, de cómo
las industrias culturales y creativas, el derecho de autor, la propiedad intelectual interviene en la protección de estos valores tradicionales y culturales de los pueblos, que son parte de la identidad. Como comentaba ahorita, un territorio, un espacio aéreo, marítimo y sus tradiciones culturales es lo que hace a un país, a un pueblo. Si vamos perdiendo y estamos en una época de globalización, que se globaliza todo, pues la transculturización es un factor que en América Latina interviene con mucha fuerza, pero que nos va quitando también muchas tradiciones, que la preservación es importante para preservar nuestra propia nacionalidad, nuestra propia ciudadanía. Y en ese ámbito, por ejemplo, México es un país que tiene muchos monumentos culturales. Todos los países tenemos, pero México está a nivel mundial, me parece, entre los primeros 5 o 6 países del mundo con mayores monumentos alegóricos a su cultura tradicional, qué sé yo, monumentos históricos, digamos. Entonces, ¿cómo interviene este tema que estamos tratando en la preservación de estos valores tradicionales y culturales en nuestros pueblos de América Latina y en el mundo? Claro. Aquí me parece muy, muy importante un repaso y un corte de caja de quiénes somos nosotros tres y los amigos que nos acompañan ahorita. Y somos dominicanos, colombianos, mexicanos, Sí. con una muy altísima responsabilidad, que es recibir ese patrimonio, esa cultura, esa creatividad de nuestros antepasados, preservarla y pasarla al futuro. La preservación de lo patrimonial es muy importante, pero hay otro derecho que tenemos nosotros. Nosotros somos entes creativos que tenemos también un derecho a imprimir nuestra huella creativa de esta época. Entonces, ahí lo que hacemos es recibimos lo que hemos acumulado como sociedades, agregamos con todo el respeto a lo ya generado y evolucionamos hacia adelante, porque a veces hay una confusión de solo nos toca cuidar lo que recibimos. No, también tenemos la obligación y el derecho de imprimir nuestra propia huella hacia el futuro. Y esta generación, igual que la pasada y que las de hace 200 años, pero tenemos unas capacidades muy diferenciadas en lo digital, en la globalización que han referido, en la conceptualización de lo que somos y queremos ser, en la integración de diferentes grupos de la sociedad. Entonces, bueno, pues está siendo parte de nuestra tarea. Hasta aquí, como decía también la doctora Romero, solo hemos hablado de lo económico. Y muchas veces yo digo, lo económico es lo menos importante, pero sí importa, porque en México hay 1.4 millones de personas que trabajan directa e indirectamente en temas de cultura y creatividad. Pero, por ejemplo, en el primer párrafo de mi libro, ¿Cuánto vale la cultura?, digo, para responder esa pregunta no hace falta ni la ciencia económica ni los economistas. La cultura vale por los elementos de cohesión, de estética, sociales, de integración, de tradición, de identidad. Eso vale la cultura. No hacen falta indicadores. Pero si repetimos la pregunta, hay una dimensión y una respuesta cuantitativa y económica que hemos estado abordando aquí. Ya dijimos, si no la atendemos y no la empleamos, podemos hasta estar incurriendo en injusticias. Pero aquí viene lo que más me gusta de todo. ¿Cuál es el gran dilema de nuestra región? Necesitamos urgentemente desarrollo integral. Yo no quiero que toda mi vida, que la vida de mis hijos sea con una denominación de somos una región en vías de industrialización, rezagada, subdesarrollada, tercermundista. Le van cambiando la denominación para referir que tenemos menor poder adquisitivo, una séptima parte del que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa.
Desarrollo es lo que nos hace mucha falta. Y el único sector de actividad económica, ya le llamo sector de actividad económica al de la cultura y la creatividad, que tiene conjuntamente el elemento económico, 4%, 7%, y el elemento de bienestar, porque ser desarrollado no solo es tener abundancia material, es tener los satisfactores culturales, educativos, de salud. El único sector que cuando genera un peso, ese peso es bienestar y ese peso es empleo, producción, infraestructura, es el sector de la cultura y la creatividad. El petróleo cuando genera un peso, bienvenido ese peso. Es empleo, es inversión, pero no es bienestar. Hay que convertirlo a salud, a educación y a cultura. Y lo mismo con todos los demás sectores. Pero cuando en este sector nuestros creadores generan ese valor económico, está siendo simultáneamente valor económico y bienestar. Y cuando hacemos la aritmética de esos dos componentes, economía y bienestar, eso es desarrollo integral. Ese es el otro manotazo en la mesa que debemos vociferar. Somos el único sector generador directamente de desarrollo integral y de eso, doctores, necesitamos mucho y muy urgentemente. Magnífico, doctor. Eso está perfecto. Doctora, sus palabras finales y despedida, por favor. Ay, bueno, no, pues agradecer a ustedes por la invitación. La verdad que estos son los escenarios en donde hay que motivar a las personas a hablar de este tema, hacer visible el sector creativo y cultural, ser consciente de que nuestros países en América Latina son unas potencias en este sector y que además tienen la posibilidad de utilizar, como dicen algunos economistas, la divisa de la creatividad en su favor. Y lo que necesitamos es escenarios para motivar la voluntad política para que así sea, para que nos beneficiemos de esto que acaba de mencionar el doctor Piedras, este desarrollo integral. Magnífico, doctora, muchas gracias. Doctor, sus palabras finales y despedida, por favor. Muchísimas gracias. Igualmente, todo mi agradecimiento. Gracias, doctor Trajano Santana, por invitarme junto con la doctora Romero. Qué deliciosa sesión. No puedo evitar decir algo muy personal. Mis dos viajes que lamenté que tenía a la puerta cuando se nos vino esta crisis de salud pública, que es la primera vez en la historia mundial que tenemos una pandemia en hiperconectividad. Y vean la diferencia que esto nos da. Intercambio de contenidos creativos, el streaming, pero mis dos viajes que estaban a la puerta eran República Dominicana y era Colombia, y me urge recuperarlos porque siempre les digo, a mí no me invitan, yo soy de casa, yo tengo llave y me meto todo el tiempo con toda la felicidad. Trabajemos, demos ese manotazo en la mesa, convenzamos desde estas plataformas a los que están ahí afuera y necesitan números, necesitan argumentos o lo que necesiten, pero no perdamos tiempo, imprimamos un sentido de urgencia con ese sentido de preservación de nuestro patrimonio, pero también de nueva creatividad, de nueva evolución. Lo tenemos todo. Redondeo, repitiendo, somos una potencia económico-cultural, económico-creativa de talla mundial. No hay otra como nuestra región y eso es un orgullo y eso es una responsabilidad, pero sobre todo una felicidad. Muchas gracias por esta sesión y por cada invitación con ustedes. Muchas gracias. Para nosotros ha sido un placer contar con ustedes, dos queridos amigos y hermanos de la región de América Latina, que con especialidades complementarias unas y el otro hemos tratado un tema de mucho, mucho interés para todos los ciudadanos y para todos los gobiernos del mundo. El doctor Ernesto Piedra es un economista reconocido internacionalmente, un experto en industrias culturales, creativas, en estudios, varios, múltiples estudios, sobre todo en temas de cuentas satélites. Ha escrito varias obras, aportes para el conocimiento y la academia a nivel global. Le agradezco mucho estar con nosotros en la Fundación Dominicana Debate Global
PI. La doctora Carolina Romero, una querida amiga de nosotros y de todos los dominicanos. Ambos son como de la casa, son como México dominicano y Colombo dominicana. Entonces sí, los queremos a ambos. Bueno, para nosotros ha sido un placer, Carolina, tenerte con nosotros en este conversatorio de la Fundación Dominicana Debate Global PI. Abogada, experta en propiedad intelectual, derecho de autor, economía de negocios, y negocios también, está especializada, y en múltiples temas que domina y que está siempre en disposición de cooperar con todos nosotros y con todos los ciudadanos del mundo, a que conozcan la importancia que tienen estas industrias protegidas para el desarrollo de nuestros pueblos, sobre todo de nuestros jóvenes de manera fundamental. Para la Fundación Dominicana Debate Global ha sido un gran placer contar con ustedes y esperamos que en otra ocasión podamos tener algún tipo de encuentro para seguir tratando lo mismo y otros más que son colaterales al tema de las industrias culturales y creativas. Este podcast se celebra o se desarrolla en el marco del Día Mundial de las Industrias Creativas y de la Innovación, que ha sido aprobado en el 2007 por la Asamblea de las Naciones Unidas para crear conciencia de los ciudadanos y los gobiernos en la importancia que tiene esta industria en el desarrollo de nuestro país. Así que a todos ustedes, muchas gracias y hasta el próximo podcast.